Perfect. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great. I've been feeling how I really should. Going up way too fast. Where's my child? Buenas, emprendedores, emprendedoras, comunidad linda del podcast Prueba y Error. Estamos en otro capítulo más de este podcast que está aportando mucho valor, de verdad. Hemos tenido una rutina muy larga, tenemos los ojos medio cansaditos, pero es parte de este proceso que a nosotros nos encanta. Nos encanta terminar así agotados, aportándole todo el valor que podamos a las personas. Estamos en las oficinas de Emprendec, un coworking de acá de la ciudad de Loja, un coworking muy llamativo, me gustó todo el ambiente de aquí. Luis Felipe, ¿cómo vamos? Hola Coqui, hola a toda la audiencia linda que nos escucha como siempre una vez más en su podcast favorito Prueba y Error. Primero que nada agradecer a Alex Cárdenas por el espacio, por prestarnos estar aquí en sus oficinas del coworking Emprendec en la ciudad de Loja. Realmente nos sentimos en lo personal, Alex, muy feliz de tenerte aquí con nosotros, de poder compartir contigo las historias, poder contar un poco de lo que es Emprendec, de lo que es Alex, cómo ha hecho, cómo ha llegado, y que podamos transmitir todas esas historias, errores, fracasos a los emprendedores que nos ven detrás, que sepan que este camino al éxito es lleno de diferentes escalones. Hay escalones bonitos que los subimos, hay veces que bajamos los escalones para volver a subir, pero que es una constancia de seguir haciendo para no rendirnos y así llegar al éxito. Bueno, para presentarlo, estamos el día de hoy con un emprendedor muy interesante otra vez. Como les hemos dicho, hemos traído gente muy interesante, esto salió de la nada, pero el día de hoy estamos muy orgullosos de todos los invitados que han llegado porque en verdad nos han compartido mucho valor, muchas experiencias. Estamos el día de hoy con Alex Cárdenas, co-founder de este coworking que nos prestó su espacio, de este emprendimiento tan hermoso que hay aquí. Él es fundador de Emprendec. Y díganos, Alex, cuéntanos, coméntanos, ¿cómo surgió esto? ¿Cómo surge este ambiente tan bonito? Hola chicos, bueno, primero muchas gracias, la verdad bastante halagado por que me hayan contactado también para estar acá y por este bonito proyecto que están haciendo. Creo que cuando hablábamos tras cámaras se me quedó algo súper chévere. Siempre hay espacios para el político, siempre hay espacios para cualquiera, menos para visibilizar el potencial del emprendedor, y yo creo que eso es súper bueno, contar esas anécdotas y también toda esa historia que existe detrás. Pues bueno, para hacerles el cuento súper rápido en qué es Emprendec, porque siempre que me hacen esta pregunta nos vamos un montón de tiempo, porque es como que empiezo nuevamente a soñar. Desde el momento que empezamos, justamente una coincidencia, hace 10 años yo ponía en mis redes sociales que en algún rato voy a hacer algo y veía que 7 años después se empezó a hacer algo, o sea, en el mismo día, hace 10 años, hoy estaba publicando en mi red social que algún rato voy a crear algo. Después de 7 años, el mismo día, estaba hablando de Emprendec, que ya empezaba, y hoy vemos cómo coincide casi 7 años después, 10 años después desde que tenía esa idea, de que Emprendec como que ya se hizo realidad y sigue existiendo en Loja y en el Ecuador. Que los sueños no paran. Ajá, y que todo empieza por una idea. ¿Qué es Emprendec? Nosotros somos en realidad un centro de emprendimiento e innovación que tenemos como 2 propósitos. El primero, acompañar a los emprendedores para que se sientan entendidos, de que hayan mejores condiciones para trabajar. Y el segundo objetivo está enfocado, o nuestro segundo propósito, en la educación, que es poder llevar oportunidades o educación disruptiva, diferente, no tradicional, no convencional, a sectores donde normalmente creemos que no van a llegar, innovaciones o mejoras en el ámbito educativo. Entonces, Emprendec está basado siempre en el sector rural, en la territorialidad, pero también está basado en poder hacer que este ecosistema, al menos en Loja, donde tenemos nuestra base, se empiece a activar y dinamizar. Fenomenal. Yo creo que lo que tú mencionas, Alex, cuando lo hablamos el día de ayer tras cámaras, es algo, no solamente es el coworking, que esto lo utilizan como para poder
sustentar todas sus operaciones, pero realmente también es un impacto social. Efectivamente, ajá. Nos mueve el impacto social. Muchas de las veces tratamos de hacer ese corazón entre nuestro modelo de negocio y también nuestro impacto social. Creemos aquí como fundadores de que sí es necesario generar un lucro, utilidad y todo eso, pero mientras eso sucede también es momento de ir dejando un buen camino. Y eso es lo que Emprendec hace desde que empieza a tratar de trazar ese camino, esa ruta, para que no solo los emprendedores se beneficien, sino sea toda una provincia, todo un territorio donde normalmente estamos operando. Alex, cuando hablan de coworking, siempre mi mente viaja hacia WeWork. Ajá, Entonces ayer lo conversábamos y decía, o sea, la historia de WeWork, cómo comenzó y el fundador, y que toda esta historia de que estafó a su propia empresa y todo, y tú nos dijiste, yo no quiero que esto se centre como en WeWork, en el modelo de negocio de inmobiliaria. Nuestro modelo de negocio es muy diferente a hacer un coworking como ellos lo hacían. ¿En qué te diferencia a ti eso? quizá eso nos ha permitido seguir en el mercado, lo que les voy a decir, porque tras que se abre Emprendec hemos tenido mucha competencia. Tanto que tuvimos a dos casas, una competencia también de un espacio de trabajo y todo eso, pero nuestro nicho y nuestra fortaleza no se enfoca en el espacio. El espacio es más como un pretexto para que esas personas locas o esas personas incomprendidas tengan donde sentirse seguros y tranquilos. Como ustedes, buscaban un lugar para generar o dejar llevar toda esa magia, esa locura, y llegan a Emprendec y se sienten tranquilos porque ahí está ese espacio, Así es. el que les va a dar al menos ese techo para que su idea siga adelante. Entonces, el coworking lo usamos como ese pretexto, para que los locos sientan ese respaldo y ese resguardo a su idea. Y de ahí vienen otros servicios que es como el tema educativo, propiamente, que es lo nuestro, tratar de sembrar ese cambio cultural, ese cambio de chip, entregar herramientas que de pronto las ves tan lejanas, pero que son tan fáciles de aplicarlas para que tus negocios puedan crecer, o también que permitan activar ese potencial. A veces crees que no eres capaz y siempre vives diciendo, es que la autoridad no hace, es que tal persona no hace, es que los empresarios, pero no te das cuenta que tú tienes todas las herramientas y ese potencial para convertirte en un agente de cambio. Entonces, eso es lo que hacemos. Realmente nuestra propuesta de valor está en la transformación y en el impacto que realmente logramos en las personas, en las comunidades, en los lugares en los cuales nosotros trabajamos. Me parece fenomenal, Ale. Me encanta, ¿sabes? Porque yo creo que ese es el potencial más grande que encontré ayer que conversábamos, el poder crear una comunidad de locos. Ya empezamos a identificar que el emprendedor es un loco. Entonces, poder crear esa comunidad, poder tenerlos, poder estar aquí, poder hacer ese connecting para que de esa manera, y adicional, darles ese valor agregado. Mira, quizá tú eres muy bueno en esto, pero te hace falta esta herramienta de acá para que puedas potenciar tu negocio, que se llama educación. Me parece fenomenal. O sea, es una cuna para los emprendedores para que puedan lograr sus objetivos. Me parece genial la idea, Alex. Pero ayer nos contabas algo de lo que era Emprende Loja, ¿no? Me gustó mucho eso y me gustaría que le cuentes un poco a la audiencia cómo fue eso en la parte en la que dijiste, nos cansamos de... Era tan agotador el pedir, el estar pidiendo, que decidieron cambiar toda la estructura y volver a nacer. Claro, literalmente Emprendec es un proyecto nuevo que surge de un fracaso o de un aprendizaje para nosotros. Teníamos todas esas ganas de querer cambiar, de querer aportar y transformar, y pensamos en un primer proyecto que se llamó Emprendiendo Loja, el cual empezó siendo un proyecto educativo y también de mucha colaboración ciudadana, mucho altruismo. Con el tiempo, este proyecto fue teniendo tanto impacto, tanta visibilidad, se nos suman voluntarios, se nos suman muchas instituciones, pero nosotros íbamos viendo que cada vez ejercíamos más trabajo, más esfuerzo, y teníamos que de alguna otra forma empezar a generar los medios para nosotros como fundadores poder seguir impulsando esa ayuda y todo eso. Entonces resulta que cuando nos dimos cuenta de eso, habían pasado ya 3 años y ya mucha gente nos había conocido,
nos habíamos hecho a la idea de que éramos una fundación netamente y toda la gente llegaba por ayuda. Y nosotros ayudábamos, pero no había quien nos ayude a los dos que estábamos detrás. Entonces ahí empezamos a generar nuestros ingresos para sostener el proyecto, pero ya la ciudadanía y el mercado no estuvo dispuesto a estar a la altura de lo que estábamos necesitando. Entonces, por más que intentamos generar ingresos y empezar a cobrar a la gente valores mínimos, las personas no estuvieron listas para pagar. Entonces, intentamos cambiar el nombre, pagamos marcas en las redes sociales. Eso parecía como cuando tienes una relación, luego ya no tienes. Nosotros éramos en cambio de que hoy ahora se llaman así, ahora ya no se llaman así, ahora es otro logo. Y eso nos generó mucho como toda nuestra comunidad nos decía, ¿qué les pasa? ¿Qué está pasando? Vemos que ya no son así, que ya están acá. Y les contábamos y decían, qué pena, entonces, y suerte en lo que les va. Pero todo eso, mientras pasaba eso, Emprendiendo Loja iba disminuyendo su impacto, no tenía ya recursos, la gente se había un poco como detenido. El altruismo era siempre decir, ayúdennos, ahora vamos a hacer una infraestructura en una escuela con discapacidad, ahora vamos a hacer una biblioteca, ahora vamos a hacer esto. Y quienes nos donaban, nos colaboraban, como que decían, güey, ya estos manes vienen otra vez por lo mismo, otra vez vienen a pedirnos donaciones, y todo eso. Entonces vimos que ya nuestros donantes se cansaron, nos tocó buscar más personas y nos desgastábamos más. Teníamos que emplear más esfuerzo para obtener donantes y menos esfuerzo en el trabajo en las comunidades. Entonces dijimos, tenemos que hacer un nuevo proyecto que nos permita de entrada obtener recursos con dos objetivos. El primero, sostener todo lo que generan las operaciones de este proyecto, y el segundo, seguir generando el impacto en los lugares a los cuales les gusta. Y ahí es cuando empieza a existir Emprendec, el cual también pasó un tiempazo en el cual queríamos buscar un nombre súper chévere, ese nombre que logre trascender, y llegó a Emprendec, que realmente muchos dicen, ustedes le pusieron Emprendec porque se Emprende Ecuador, y sus siglas es Centro de Educación para Emprendedores. Entonces de eso se une Emprendec y queda un nombre tan bonito que ya luego se le suma una marca tan chévere que representa las comunidades, las ideas, los sueños y sobre todo ese impulso que necesita nuestra provincia, nuestra región, que ya luego empezamos a trabajar en otras provincias, y por qué no pensar también en el Ecuador. Cuando te escucho hablar, siempre veo que a ti te mueve la parte social. Esa es la perspectiva que yo tengo, ¿no? Entonces, ya hemos tenido emprendedores, nos han dicho cómo iniciar, pero en este largo de todas estas entrevistas que he tenido, no he hecho esta pregunta que me parece importante. Voy a Alex como persona, no como emprendedor. ¿Qué le nació crear todo este ecosistema que es ahora Emprendec? ¿Qué es lo que a ti te movió para crear todo esto? Porque yo veo que no te movió el dinero, te movió otras cosas. Entonces, ese Alex de niño interno, ¿qué es lo que le mueve para crear Emprendec? Bueno, hay dos cosas, hay dos espacios. El primero, obviamente, viene como desde mi casa. Entonces, mi mamá también trabajó en un sector rural, donde yo también tuve la oportunidad de estar con ella, acompañándolo mientras tenía este trabajo. Y fui viendo cómo la vida del sector rural era muy diferente a la vida de ciudad. Habían dos brechas diferentes, a pesar que habían gente con muchas capacidades, con mucho potencial, pero no tenían esas oportunidades. Y ya después me tocó a mí por colegio y por escuela estar acá en la ciudad, y yo vi cómo todos esos niños con los que compartíamos, con los que pasábamos, estaban con mejor potencial incluso que yo, pero conforme pasaron los años se fueron apagando, porque ya no tuvieron ingresos para estudiar, no tuvieron la misma mentoría o la misma formación para ver más allá de la educación de un aula, sino como una oportunidad, y también ver cómo ellos luchaban desde sus espacios para generar más ingresos, fue lo primero que me marcó. Entonces, eso hizo que en mi adolescencia yo me empiece a involucrar mucho
en voluntariado, en instituciones sociales y todo. Y ahí llega el segundo momento donde yo llegué a la Cruz Roja, que es una institución en la que hice por muchos años una carrera, no solo de voluntariado, sino política al interno de la institución, que me permitió tener muchas cosas, como ver cómo más jóvenes de los sectores rurales igual buscaban esas oportunidades, pero no las tenían. Y luego tuve la oportunidad de irme a Haití cuando hubo el terremoto en el 2012. Estuve ahí por un tiempo y vi cómo habían jóvenes que frente al desastre estaban muy empoderados, muy motivados por sacar su país adelante. Pero otra vez las oportunidades, la educación, la manipulación y todo eso hacían que estos jóvenes y todo ese potencial se termine apagando. Entonces yo siempre tenía en mente de crear algo donde no adoctrine a las personas, es decir, no haya un liderazgo que es Alex, en el cual les quiere imponer sus ideas, sino más bien que haya un espacio en el cual ellos puedan obtener herramientas y sean libres para decidir lo que quieran ser. Entonces yo creo que si logramos construir educación, capacidades en las personas, van a ser independientes, vamos a tener un mejor desarrollo, vamos a tenerlos más productivos, no tan dependientes, pero sobre todo eso va a dar como resultado una mejor sociedad. Si tienes gente más preparada, que entienda cuáles son sus necesidades, van a obligar a sus políticos a cambiar. Si tienes emprendedores que de inicio saben que no tienen que perder el tiempo y regalar sus productos al inicio, vamos a tener mejores ingresos y mejores familias con mejores recursos para sostener a sus hijos, a sus hermanos, a sus familias. Pero sobre todo, si tienes mejores ciudadanos, vas a entender que cuando a alguien le falta algo, tú tienes que ayudarlo. Y que si estamos entendiendo que podemos apoyarnos, de una u otra forma vamos a salir adelante. Me encanta, Alex. Creo que a ti te mueve mucho o tienes mucha voluntad de servicio. El poder impactar a las personas que no cuentan con las herramientas, el poder acortar esa brecha de privilegios entre las personas que están en la ciudad con la parte rural, que ellos también puedan tener esa oportunidad de cubrir al menos sus necesidades para poder vivir en una mejor sociedad. Parece genial. ¿Qué es algo que le llena a Alex? O sea, ¿qué es lo que a ti te pone inmensamente feliz en este mundo que has emprendido? Bueno, me pone muy feliz muchas cosas. Quizá ya es porque estoy ya dejando la juventud y entrando a la otra etapa de ser más adulto. Pero lo primero que me pone muy feliz es ver que hayan más personas que estén dispuestas a hacer cosas. Eso es lo primero. O sea, ver cómo la gente tiene esa capacidad de querer hacer algo. Y eso significa que Emprendec en algún rato va a tener que desaparecer. Pero es que esa es la razón. O sea, Emprendec no tiene que quedarse 1.000.000 de años para seguir ayudando, porque significa que nuestro trabajo no lo hemos hecho bien. Si queremos ayudar a la gente a que salga adelante, a que se potencie, a que contribuya, y si seguimos 1.000 años, significa que eso no lo estamos haciendo. Pero si logramos que en menor tiempo la gente empiece a dejar de depender de Emprendec, estamos haciendo un buen trabajo. Lo segundo que me hace muy feliz es ya disfrutar de mi casa, de mi familia, de mi mamá, de mis mascotas, a quienes las cuido, las quiero demasiado. Y también algo muy, muy lindo es que siempre he sido una persona de retos. Y ver cómo eso se va cumpliendo, cómo lo voy haciendo realidad, me llena, me da mucha satisfacción. Qué belleza, Alex, de verdad, escuchar todo eso. Mira, Alex, yo en la mañana, cuando estábamos levantando todo esto, me estaba escuchando un podcast a un emprendedor y le hacen esta pregunta y le dicen, quiero emprender, pero necesito dinero, ¿dónde lo consigo? Y comenzaba a decir que si no tienes acceso a bancos, tienes acceso a tu familia. Y alguien le dice, no, pero mi familia también es pobre y no tiene cómo apoyarme, entonces no tengo acceso a bancos, no tengo acceso a mi familia. Entonces le dice, crea una red de contactos y habla del poder del networking. Y entonces, y tú lo plasmas aquí con esto que es Emprendec. ¿Y cómo cambiamos esa cultura de la gente que en verdad dice, quiero emprender, pero no sé por dónde empezar?
¿Cómo crees que podemos cambiar la cultura de las personas allá afuera y decirle, mira, hay sitios como Emprendec que te permiten crear conexiones con gente muy interesante? Bueno, Emprendec empezó sin un dinero, o sea, sin un centavo. No fue un tema de que toma 100, yo pongo 100 y pedimos al banco, no. Más bien lo fondeamos, lo levantamos de algo parecido a un crowdfunding que nos permite recolectar dinero, donaciones para poder implementarlo. Y nosotros ahí podemos decir que efectivamente el motor recurso no debe ser una excusa para el recurso económico, no debe ser una excusa para hacer tu proyecto realidad. De que necesitas dinero para que tu emprendimiento, tu proyecto se haga realidad, es otra cosa. O sea, eso sí, sin dinero no vamos a poder hacer nada. Pero pensar que yo tengo que recurrir a un banco o que yo tengo que tener el capital inicial y por eso no empiezo, es algo que sí nos puede limitar. Entonces, ¿qué puedo decirle a las personas que nos van a escuchar o nos van a ver a través de este podcast? Primero, que la red de contactos es una herramienta muy fundamental. A nosotros nos ha funcionado, nos ha servido. ¿Y qué significa esta red de contactos? Hacer amigos, encontrar amigos, pero de entrada esta amistad debe ser sin interés. Lamentablemente pensamos que como hoy los conozco, hoy tengo que pedirles el favor, hoy tengo que ofrecerles algo. No, la red de contactos se va construyendo en función de confianza. Entonces, ustedes pueden ver cómo si tú confías en la otra persona, puedes invertir, puedes recomendarle, puedes comprarle un producto, lo que sea. Entonces a nosotros nos ha funcionado mucho. De hecho, tenemos una anécdota muy chévere de este proceso. Nosotros tenemos una escuela de liderazgo que ya lleva casi 7 años en el mercado. Y la primera vez que lanzamos la escuela de liderazgo, nosotros no teníamos un centavo para hacer la escuela. O sea, nada, ni para imprimir un cuaderno. Estábamos recién empezando y no teníamos dinero. ¿Y qué fue lo que hicimos? Recurrir a nuestros contactos. Entonces empezamos a escribir a un amigo que trabajaba en Fundación Telefónica, ayúdanos con traerles kits, vamos a hacer tal proyecto y mira, no tenemos los recursos. Nos envió a la siguiente semana unos 30 kits para los primeros becarios. Luego no teníamos profesores, escribiendo amigos, contactos, mira, se pueden venir, no tenemos nada, podemos recibirlos en la casa, etc. Llegaron los profesores. Y luego necesitábamos un liderazgo muy fuerte para que la escuela genere confianza, porque éramos muy jóvenes cuando empezamos con el proyecto y lamentablemente la sociedad no cree mucho en el joven. Entonces tuvimos que aliarnos a una figura pública que hoy en día es la expresidenta del Ecuador, Rosalía Arteaga, quien le dijimos, mira, este es el sueño que tenemos, no tenemos recursos, no tenemos patrocinadores, no teníamos nada. Pero nosotros en los medios decíamos, tenemos patrocinadores, tenemos respaldo y todo. Y ella nos dijo, chévere, estoy ahí en la graduación de su primera edición. Lo único que requiero son estas condiciones. Fuimos donde otro amigo, mira, costearnos el vehículo, la movilización, todo eso. Y logramos implementar la primera edición, la cual fundió las siguientes ediciones hasta el día de hoy. Entonces, los amigos, los contactos, el conocer gente a nosotros nos ha servido mucho. Por eso los dos fundadores, antes de montar Emprendec, sí viajamos mucho, salimos mucho de Loja, incluso pasábamos mayor tiempo en otras ciudades, conociendo gente, aprendiendo, entendiendo, y creemos que ese hoy en día es como ese fondo valioso para poder generar confianza. Emprendec en nuestro entorno es conocido como un espacio muy confiable, sobre todo muy seguro, en el cual lo que decimos tiene un respaldo técnico, un respaldo económico, lo que sea, pero vas a sentir que aquí no hay como algo de por medio o algún interés de por medio. Genial. Hablaste de las ediciones que hasta el día de hoy las siguen haciendo en el proyecto de liderazgo. ¿Cuántas ediciones llevan realizándose hasta el día de hoy? 16 ediciones. Y esta escuela la hemos llevado a Galápagos, a Zamora, la hemos llevado también acá en Loja, en algunos cantones, Macará, Paltas, hemos estado allá. Por pandemia tuvimos que retroceder, nuestra metodología era 100% física. Ahora estamos validando metodologías más híbridas,
que las estamos justamente implementando para nuevamente regresar a estos espacios y seguir trabajando con más personas. ¿Un caso de éxito que recuerdes de estos proyectos, de estas ediciones del Liderazgo Sí. que te venga a la mente? Muchísimos. Realmente tenemos jóvenes que ahorita están ganando muchos reconocimientos a nivel del país. Tenemos jóvenes que están de intercambio, tenemos jóvenes que han ganado becas en el extranjero. Entonces vemos cómo emprender lo único que hace es activar ese potencial que tienen las personas para lograr esos éxitos y esos proyectos. Hay bastante, realmente tenemos que han estado en Teleamazonas invitados, comentando la voz de los jóvenes. Vemos cómo otros jóvenes están en los TEDx, siendo invitados para contar sus experiencias, que están incubando, todo eso. Entonces, eso es como que te muestra de que realmente creer en los jóvenes es algo muy positivo, de que la inversión en los jóvenes es algo a largo plazo, pero que si invertimos de forma temprana, ese futuro va a ser mucho más chévere para todos. Chévere, Alex. Mira, como a mí me gusta ser muy metódico, y como Luis Felipe me conoce, yo en todas estas entrevistas he tratado de sacar un resumen y hablando en una frase muy cliché, he sacado la fórmula del éxito de los negocios en base a lo que ustedes nos han comentado, en todo lo que ustedes los emprendedores nos han comentado. Chévere. Y yo les sacaba en la siguiente forma. Lo que necesita alguien para tener éxito en los negocios es pasión, perseverancia, educación Sí. y networking. Yo creo que si tú te pones eso en una vasija y te lo metes y te lo tomas, yo creo que vas a tener éxito en todos los negocios. Ahora bien, centrándome a tu emprendimiento, ¿cuál crees que es la mejor forma de hacer ese networking? Bueno, ahí hay varias situaciones. O sea, el networking está algo que me pasó alguna vez. Fui a Colombia a un congreso y en este congreso yo estaba súper enfocado en la conferencia del speaker, que era un autor de una metodología de marketing. Entonces, todo lo que decía lo anotaba, o sea, no me perdía nada. Y había a mi lado otro joven que en cambio estaba súper relajado, estaba viendo y más en su celular, etcétera. Entonces salimos al receso y yo era como hablando sobre la conferencia, pero él era como que sí, es chévere, yo ya. Hasta que un rato me dice, yo a esta conferencia voy viniendo por tercera ocasión. Entonces yo le digo, ¿cómo? O sea, ¿no aprendes o la teoría no ha cambiado, la metodología es la misma? Y me dice, no, lo que pasa es que en estos eventos yo encuentro a mis clientes. Entonces uno a veces se enfoca mucho en algo muy diferente a lo que debe hacer. Entonces los congresos, la universidad, las fiestas, los eventos sociales son para cosas muy diferentes que estar aprendiendo, que estar sentado en primera fila o de que estar aplaudiendo, sino más bien darte un espacio para conocer al que está a tu lado, porque él puede ser tu cliente, él puede ser tu aliado, él puede ser alguien dentro del proyecto. Entonces, para mí lo que siempre funciona dentro del networking es salirme de esa zona de confort, porque a veces uno está acostumbrado en el colegio, en la universidad, a llevarse con el que piensa casi igual, con el que tiene el mismo comportamiento, las mismas debilidades o las mismas fortalezas. Si uno es farrero y el otro es farrero, encajas bien, pero no ves al que estudia como alguien, tu aliado, tu partner, porque dices, no, me van a decir tal, que soy así, etc. Entonces hay que cambiar esos estereotipos, hay que salir de la zona de confort. Lo que resulta es tener relaciones prácticas o pláticas sinceras, llanas, bastante básicas. Como les digo, he tenido el chance de conversar con expresidentes, con presidentes, con un montón de autoridades de alto lugar aquí en Ecuador o a nivel internacional, y lo que ha resultado es empezar a hablar de chistes, conversar de qué comiste ayer, qué te pareció la comida hoy, o qué te pareció la bebida que hoy tenías. Entonces uno a veces dice, no sé qué hablar con esta persona, voy a hablar muy técnico, voy a demostrarle que sé, pero a la larga esa persona sí puede ser muy influyente, muy técnico, muy profesional, pero esa persona también es un ser humano
que quizá quiere joder, que quizá quiere divertirse, distraerse o salir de esa rutina. Buen Y consejo. y si tú logras hacer eso, logras como empatar mucho, mucho más. Cuando estaba en Haití, estaba con un diplomático que se encargaba de recaudar muchos recursos para la cooperación internacional. Y yo era muy joven, tenía como 21, 22 años. Y este joven, yo no sabía cómo hablar con él. Entonces siempre me contactaban, me acercaban, pero yo siempre era el terremoto esto, los damnificados esto, Metido en el papel. esto, ajá. Y él decía, sí, 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 pero a la larga se iba. Entonces hasta que después lo veo en una fiesta que estaba hasta abajo bailando con los demás jóvenes y todo. Entonces yo me di cuenta que para llegar a él tenía que optar otro tipo de comunicación, otro tipo de discurso. Y entonces empezamos a hablar luego de la playa, empezamos a hablar de la comida, de cosas que habían en nuestros lugares, porque él no era de Latinoamérica, y empezó a surgir más una relación y una colaboración. Tanto así que ya después fue como, tengo tal proyecto, pero eso les hablo después de un bastante tiempo, tengo tal proyecto, ni siquiera tuve que hacer la presentación ejecutiva para mostrarles, tan solo hablamos, y dijo, ¿sabes qué? Ese dinero se va para ese proyecto, así que dale. Qué chévere, Alex. Ese consejo, y voy a sonar egoísta ahora, pero ese consejo creo que me sirve más a mí. Porque créeme, Todos. o sea, créeme que yo me lo llevo porque lo escuché tan atento, porque es algo que sé que me va a servir. Y para hacerlo en resumen, alguien que quiera hacer networking, la mejor forma de hacer un networking es no meterte en el papel de profesional en la parte técnica, sino mirar en el ser humano que hay detrás y ver qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada y conectar en una manera emocional y no en una manera profesional. Y esa es la mejor forma de llegar a las personas. Efectivamente, el networking es confianza. Yo a todo mundo le digo, van a creer que soy algún promotor de algún banco que usa confianza y todo eso, pero yo siempre digo, todo negocio, toda relación, toda alianza se hace en función de confianza. Y esa confianza tú la demuestras con trabajo, desde luego con resultados, pero también la demuestras mostrándote cómo eres o quién eres. Pasa mucho en la cultura asiática. Ellos no hacen negocios con personas que no conocen. Entonces pueden viajar de un país a otro porque les interesa, sí, tu negocio, pero antes de hacer negocio quieren conocer a la persona. Entonces se ponen a invitar a un partido de golf o un partido de algo, jugar, Un café. un café, compartir. Pero la persona como que la cultura es distinta, ¿no? Como, bueno, vamos al negocio, ¿no? Vamos. Ajá. Y es como, no, primero no sé si quiero hacer negocio contigo. Primero quiero saber cómo eres, quiero saber cómo piensas y después sí podríamos hacer negocios. Eso es mucho de la cultura japonesa. Sí, efectivamente. Así es. Alex, me resonó una pregunta que quería hacerte, regresando al tema principal, pero me da mucha curiosidad saber esto, y es, ¿cómo es matar una empresa y hacerla renacer de nuevo? Chuta, te juro que hasta ahora tampoco tendría esa respuesta exactamente. Duele muchísimo. ¿Tú lo hiciste? Claro, o sea, duele bastante porque primero te llega un montón de incertidumbre. Porque si dices, ya cierro esto, ¿será que en lo nuevo que voy a abrir va algo a pasar o me va a pasar lo mismo? Entonces siempre dices eso. La incertidumbre es algo que te llega, que no lo puedes como dejar de lado. Otro de los aspectos es esa como desilusión. Crear un proyecto es como tu primer amor. Entonces tú dices, este amor va a ser para toda la vida y a veces no es así. Entonces resulta con los negocios. Cerrarlo, tú dices, no, le invertí tanto y todo eso. Y te sigue como haciendo esa frustración, porque normalmente nosotros no estamos acostumbrados a hablar del fracaso. Siempre lo vemos como lo peor, lo terrible. Y siempre al emprendimiento le asociamos el fracaso. Entonces eso te hace mucha más frustración. Pero yo creo que algo que sí nos ha servido mucho ha sido la resiliencia. Esa forma de levantarse, de reinventarse, de readaptarse, te hace nuevamente volver a nacer y volver a construir. Por eso algo que yo digo siempre a los emprendedores con los que trabajo, y a mí me ha funcionado, no es porque lo leí, es como enamorarte de ese propósito.
enamórate de ese propósito, de ese problema, y mientras eso suceda vas a ver que vas a encontrar 1000 maneras para seguirlo atendiendo. Chévere. Sí, es lo que venimos hablando, ¿no, Coqui y Alex? Que al final, dentro de todos los emprendimientos que hacemos día con día, hay momentos en los que vamos a toparnos con el fracaso. Y esa es la parte en la cual hoy por hoy es nuestra misión en el podcast también, aparte de brindarles metodología y método, es poderles mostrar que todos los caminos al éxito vienen con fracaso, o aprendizajes, o llámale como cada uno quiera, pero hay esos momentos donde uno cae, se desmotiva, pero ahí viene esa parte intrínseca del emprendedor, la resiliencia, la constancia, para poder seguir ese camino como tal. Hablando de eso, de fracasos, cuéntanos, Alex, un fracaso que tú lo tengas en mente, aparte de haber transformado emprendiendo Loja a emprender, algo que se te venga a la mente, ya sea a nivel personal o a nivel empresarial. Bueno, realmente han habido varios momentos en los cuales como que ese fracaso ha estado ahí. Antes de emprender, tenía un montón de emprendimientos. Si algo yo fui en la vida, fui emprendedor. Sí, desde niño. Realmente yo me acuerdo que llegaban a mi casa y yo era vendiéndoles bolos o yo era vendiéndoles empanadas. Iba al colegio y era vendiendo chocolates. Ya en el colegio igual iba a tal lugar, era vendiendo ropa. Empecé a trabajar y vendía ropa. Pero me fue tan mal antes de emprender. Por eso algo que también puedo decirles es el tema financiero, la educación financiera. Vendía muchísima ropa, había encontrado un buen proveedor de accesorios, ropa y todo eso, y vendía un montón, y vendía y no veía las ganancias, no veía la utilidad, no veía nada, y ya llevaba un buen tiempo, un año. Y cuando decidí cerrar y dije algo le pasa al negocio, porque vendía, reinvertía, compraba más, fiaba y todo eso, y cobraba y todo eso, pero no veía ya un rédito. Entonces digo, ¿qué pasó? Resulta que había hecho una mezcla de todo lo que ganaba, mi sueldo, las utilidades, lo que cobraba, y me lo estaba gastando. Entonces cerré y quedé endeudadísimo. No tenía $1 para comer. Entonces, para almorzar, para nada, o sea, ni para salir. Entonces pasé así como un año y medio, porque ya, aparte de eso, llegó esta llamada de que usted tiene un buen historial, le acabamos de preaprobar un crédito de ni si cuánto. Y yo dije, lo peor que pueden hacer es sacar un crédito para pagar otro crédito. Entonces yo dije, dénmelo para pagar las tarjetas, que estaba sobregirado, y pagar otra deuda. Pero a la larga me quedé con las tarjetas, me quedé con este nuevo préstamo, y ya no me alcanzaba. Entonces, por eso cuando abrimos Emprendec, el tema financiero lo distribuía a mis socios a responsabilidad. Él es muy bueno, muy confiable en el tema de manejo de los recursos. Y una de las cosas muy buenas de Emprendec es ese tema de educación financiera. Chévere, Alex. Y eso es algo que, no lo quiero decir tonto, pero es algo que lo sufren todos los emprendedores que inician. Claro. El no saber estructurar financieramente el negocio, el no saber qué es un ingreso, que hay que separarlo de tu sueldo, que hay que separarlo de la utilidad bruta, que hay que separarlo de los impuestos, los gastos operativos, los gastos administrativos, y al final en verdad te queda una utilidad neta. Si tú no tienes una estructura así, o sea, no sabes cómo llevar tu parte financiera y por ende vas a mezclar las cosas y no sabes qué es utilidad, qué es gasto, qué es esto y qué es lo otro. Entonces, a las personas que están allá afuera y que están iniciando y que posiblemente les pasó lo que a ti les pasó, ¿qué les puedes decir en esa parte? Que no arriesguen los recursos, que desde inicio empiecen a cuidar su estructura de costos. Quizá piensan que lo estoy hablando en chino porque eso yo también sentía, de que el tema financiero, llevar los costos es una cosa tan fea y tan horrible que nunca le presté atención. Entonces, si quieres emprender, hay que cuidar mucho el tema económico, hay que desde inicio ser ordenado en el tema de manejo del dinero, sobre todo, y también hay que ser consciente de que ese dinero puede ponerte en un momento adecuado para seguir adelante tu proyecto o te puede permitir retroceder. Entonces, mi recomendación básica es empezar a ahorrar. A mí, luego que me empecé a recuperarme, me tocó buscar más trabajos, más cosas para poder pagar las deudas y todo. Y apenas salí de esa deuda,
no tenía cultura de ahorro, nada, nunca había ahorrado nada. Empecé ahorrando 5, 10 centavos. Y ya luego esa costumbre se me fue creciendo, empecé a ahorrar más dinero hasta empezar a tener un patrimonio. Entonces, algo que yo me gusta hablar siempre de lo que a mí me pasa y enseñar cosas a los emprendedores de lo que ha pasado en nuestra experiencia. Entonces, eso les puedo decir siempre, tener esa cultura de ahorro, pero esa cultura no puede empezar con hoy voy a ahorrar $10,000 si no los tienes. Empieza con 5, con 10 centavos y vas a ver que eso va creciendo. Aquí dentro de Emprendec también hay el tema de las consultorías, ¿no? Por ejemplo, si alguien está ya emprendiendo, ya está en camino, ese es el problema o ese es el talón de Aquiles, ellos pueden venir aquí, pedir una consultoría, pedir educación, pedir algún curso en específico en esa área, en el tema financiero. Sí. Nuestro trabajo se enfoca justamente en entender todas esas necesidades, todas esas falencias que tienes en tu emprendimiento o en los proyectos en comunidades o en lo organizacional, y nosotros diseñamos soluciones para poderte acompañar justamente en ese proceso. O sea, no solamente para que la comunidad de Loja que nos sigue entiendan, bueno, y no solo de Loja, del Ecuador, si ellos tienen algún problema, ya sea en el área de marketing, finanzas, estructura, ellos pueden venir aquí y recibir una consultoría. Ajá, sí, lo activamos a través de nuestro grupo. ¿Cómo funciona el tema de las consultorías? Bueno, siempre vienen y nos dicen, por ejemplo, digamos, tengo este problema. El tema es de marketing. No sé cómo llegar al mercado, difundir mi propuesta de valor, etc. Entonces aplicamos primero una evaluación que se enfoca en entender qué cosas tiene el emprendedor o la empresa o la organización, y sobre esos puntos débiles generamos las soluciones. Entonces, si es de marketing, nosotros lo que hacemos es medir tu marca, entender cómo estás en redes sociales, ver qué... Un tipo brief. Ajá, generamos un brief de todo lo que realmente pasa y de ahí empezamos a adaptar lo que nosotros hacemos. Si te falta constitución con nuestro grupo de profesionales, si falta marketing o educación financiera, revisiones, contabilidad. Hemos tenido empresas en las cuales incluso hemos conectado con los equipos profesionales que manejamos para que se queden trabajando dentro de la empresa. Entonces, había una empresa aquí de tecnología muy buena, pero tenía un problema contable. Entonces, en la auditoría vimos todo eso, apoyamos a que se constituya para que no tenga problemas con sus socios. Luego de eso implementamos el tema contable y finalmente dejamos una persona que trabaje con ellos, pero que responda a los indicadores que ya le habíamos dado para que la empresa pueda seguir adelante. Chévere, Alex. Hay algo que me quedé, porque a mí me gusta mucho darle este valor a las personas y yo siempre intento sacar lo que tú dices, transmitirlo y darle a la gente allá en palabras que lo entiendan, ¿no? Y dijiste, alguien que no puede ahorrar $10,000, comience con 10, con 5. ¿Y sabes por qué te lo digo? ¿Por qué lo entiendo? Nosotros con Luis Felipe hicimos un podcast dedicado solo a finanzas de empresas, porque creo que era algo muy importante. Y en ese podcast, para prepararlo, yo me leí un libro que se llama Profit First, de Mike Michalowicz, y él te empieza diciendo lo mismo. O sea, te empieza diciendo que no lo veas en cantidad de dinero, sino lo veas en crear un hábito. Ajá. Es para crear hábito mentalmente, para que tu cerebro entienda que al final del mes tú tienes que dejarle un trozo acá para que eso te pueda hacer sobrevivir en un futuro. Entonces, no le den importancia a la cantidad de dinero que ahorres, dale importancia al hábito que estás creando. Efectivamente. Sí, ese hábito se fortalece. Sin duda, y en el tema de las finanzas también otra cosa que a mí me gusta ver las cosas, no es por el monto, sino es por el porcentaje. Las cosas cambian mucho, cobran este tipo de servicio. Bueno, realmente nosotros nos adaptamos a los presupuestos, pero también ofrecemos como un impacto. Entonces, en las consultorías nosotros hemos tenido cooperantes internacionales, organizaciones ONGs, también como empresas o personas naturales. Entonces, siempre entendemos qué pasa. Hacemos un diagnóstico, evaluamos cuáles son las posibles mejoras y generamos soluciones. En función de eso, hacemos un presupuesto, que siempre son horas de trabajo, recursos y también el impacto con los beneficiarios en los cuales trabajamos. Entonces, nuestros proyectos se adaptan, pueden costar bastante, también depende de la durabilidad. Hemos asesorado empresas por 2, 3 meses,
o asesoramos empresas o proyectos por un año o más. Lo que siempre nosotros decimos, sobre todo al emprendedor, para nosotros es muy fácil poder ponernos a hacer el trabajo, pero eso va a resultar de que esa empresa o esa organización no tenga la capacidad. Les dejas saneando un tema de marketing, un tema financiero, un tema legal, y después de 2 años regresan con el mismo problema. Entonces nosotros lo que hacemos es también brindar esa asesoría y guía a las empresas para que ellos adquieran esa capacidad. Entonces entiendan que realmente lo económico, lo legal es parte, se puede solucionar, y así ellos también continúan el trabajo. Ese es algo que yo veo en nuestro medio, es que el emprendedor, también entiendo el esfuerzo, a nosotros nos pasó, el emprendedor no quiere formarse, no quiere invertir en tener verdaderas herramientas para poder su negocio hacerlo. ¿Y por qué no quiere? Quizá es porque está más produciendo, quizá porque tiene que producir, vender, salir a cobrar, buscar nuevos clientes, etcétera. Pero eso hay que delegarlo a otras personas. Entonces nosotros hemos de a poco ido construyendo este equipo para tener varias personas que puedan hacer diferentes cosas y nosotros enfocarnos en lo que realmente la empresa necesita. Entonces eso es muy, muy importante, que el emprendedor sepa que el emprender es una carrera, ¿sí? Que es una carrera, que tienes que formarte, actualizarte, certificarte, titularte, para que esas capacidades las puedas ir llevando al tema de tu proyecto. Chévere. Hay algo importante también que dices ahí, que nombras, es que los emprendedores comienzan a hacer todo y es normal. Cuando inicias un negocio tienes que hacer Al inicio está bien. Al inicio está bien. Pero hay una pregunta que nos dicen a todos y que yo la recibí en una consultoría en Miami, y te dice, ¿te detienes a diseñar tu negocio? O sea, esa pregunta es bien interesante. Cuando te la hacen y te dicen, ¿te detienes a diseñar tu negocio? Y la gente dice, ¿diseñar? ¿Qué es diseñar? Entonces, diseñar es la parte estratégica. O sea, si tu tiempo se lo come la parte operativa, no tienes un tiempo para dedicarle a la parte estratégica, que es eso lo que va a crecer el negocio verdaderamente. Efectivamente. Eso es lo que yo digo. Si ya entiendes lo que es networking, entonces tienes muchos contactos, tienes muchos amigos, o por cualquier coincidencia tienes más esa habilidad de hacer amigos y todo, entonces, y si te enfocas más en producir, más en comprar materia prima, descuidas la otra parte, en la cual es buscar clientes, nuevos mercados y todo, pero las personas confían en ti, te conocen a ti. Cualquier producto entraría por ti a cualquier espacio, cualquier favor, lo que sea. Entonces, ahí el emprendedor tiene que entender dónde él es más útil, ¿sí? A veces nos quedamos con el cliché de que hay que cuidar la fórmula, ¿sí? Nos hemos comido tan bien ese concepto de que Coca-Cola y KFC cuidan tanto la fórmula para que no les copien, y nosotros de entrada queremos cuidar tanto la fórmula. Pero si ni tu abuelita la conoce, entonces ¿para qué necesitas cuidar una fórmula? ¿Sí? Si nadie conoce el producto, si nadie sabe que el producto es bueno. Entonces lo primero que tienes que hacer es que la gente lo conozca, y en el camino ir asegurando que no te la copien, es otra cosa. Pero de entrada no puedes quedarte ahí diciendo, es que no quiero que aprendan cómo yo hago los pasteles, no quiero que aprendan cómo yo hago la bebida, no quiero que aprendan cómo hago el jugo, y estás descuidando vender más, hacer más alianzas, salir a generar más ingresos y todo eso, y a la larga te quedas con una fórmula secreta que solo tú la conoces, pero te quedas con 5 clientes que te pagan solo para que subsistas el día. Hoy día lo conversábamos con Daniel, igual volvimos a tocar ese tema, ¿no? A veces este cliché del emprendedor es que esta idea la tengo yo y no quiero que nadie me la copie, es mía, y no la sacan de la cabeza, la siguen teniendo en la cabeza. Pero cuéntala, háblala. No, ya cuando la realidad te la cuento. Y es como, Ajá. Si la tienes todavía en tu cabeza, hay que aterrizarla, menciónala, háblala con todo el mundo, con el de al lado, porque la idea es tuya. Si alguien viene, la copia no lo va a hacer igual, porque aunque la empiecen a desarrollar al mismo tiempo, si la idea fue tuya original, seguro que tú encontrarás muchas cosas para diferenciarte. Y al final, si alguien lo intenta, lo único que va a hacer es obligarte a ti a mejorar. Yo creo que en el mundo hay tanta abundancia que hay para todos.
Sí. Hay para todos, y a partir de esa base de no digo esto por miedo a que me roben las cosas o por miedo a que me lo copien, yo creo que es algo que tenemos que destruir para poder seguir avanzando. Llegando ya a la parte final del programa, Alex, muy contento de tenerte aquí. Te quiero hacer una última pregunta, que es, ¿cómo te ves tú en 5 años y cómo ves Emprendec en 5 años? Buena pregunta, la verdad no lo sé. Quisiera decirles que veo Emprendec así como algo súper grande. Ese es el sueño, que es desde el primer día que empezó esto. Nos encantaría llegar a más lugares, a más territorios, poder como impactar, seguir trabajando más, generar más empleo. Necesitamos un equipo más grande para todo eso y fortalecer sobre todo nuestro modelo de negocio, también generar más ingresos para sostener todo. ¿Cómo veo Emprendec? Yo lo veo Emprendec como ese espacio en el cual la sociedad tenga esa comprensión a lo que puede suceder. Y Emprendec que aquí en Loja ya es ese catalizador de cambios, no solo en la vida de las personas, sino en las políticas públicas, en los proyectos, en la ciudadanía, en los políticos. Emprendec ha logrado tener esa autoridad, ese respeto para decir tal acción no está a favor de los emprendedores o tal cosa podría ser el camino, intentémoslo. Entonces, así quiero que Emprendec se vea en el Ecuador como algo en el cual, más allá de un interés personal, tenga un interés colectivo. ¿Cómo me veo yo? La verdad, esa pregunta me la he hecho varias veces. No sé si seguiría en Emprendec. Yo siento que en algún rato estas ideas que tengo y esta innovación va a quedar como anticuada para las nuevas generaciones o los nuevos comportamientos. Entonces ahí tengo que buscar a alguien que se conecte con las nuevas ondas y las nuevas tendencias para que responda a esos momentos, y quizá yo esté en otros proyectos, también liderándolos, implementándolos o quizá viajando por el mundo, pero me encantaría eso. Chévere. Alex, yo tenía 3 preguntas, pero las voy a bajar a 2, Dale. porque en verdad no nos alcanza el tiempo. La primera es algo personal y la segunda quiero que dejes un consejo que a mí me parece muy importante. La primera es, ¿cuáles han sido las 2 personas más influyentes en tu vida? Las 2 personas más influyentes. A ver, hay alguien, le decía hace 2 semanas creo, le decía a mi socio, le decía, yo puedo ser lo que sea, o sea, puedo estar en lo que estoy, pero llego a mi casa y mi mamá me dice, ponte a lavar los platos o ponte a barrer. Entonces, una de las personas más influyentes ha sido mi madre. Ajá, ella me ha enseñado muchísimas cosas. Hemos generado una relación muy bonita, más allá de un círculo hijo-madre. Entonces es mi primera persona. La segunda persona que también admiro es a mi socio. Realmente es alguien de quien he aprendido muchísimo. Qué chévere. Es alguien con quien tú ves ese camino, o sea, ese desapego, pero sobre todo como esa resiliencia. Yo creo que de él he aprendido eso de la resiliencia como es algo increíble para poder estar en los peores escenarios, pero al otro día estar de pie. Entonces yo siempre digo, en el caso de mi socio, digo, puede estarse cayendo el mundo, pero a las 10 de la noche está durmiendo. Entonces es algo como que yo no logro. Si algo me pasa, no duermo 3 semanas o 3 días, pero son cosas o virtudes que las debemos ir viendo y rescatando de las personas. Y de ahí tengo muchas más. Hay muchos patrones, muchas personas. No te niego que por un lado me encanta algo de Steve Jobs, por otro lado me encanta algo de Bukele, por otro lado de Rosalía Arteaga, es alguien con quien he tenido un patrón a seguir también en el tema político y cosas así. Pero siempre digo, hay que empezar por las bases. Chévere. Alex, quisiera que te despidas dándole un consejo a los jóvenes con la siguiente pregunta. Y te la hago desde mi experiencia. Yo cuando me gradué del colegio no sabía qué estudiar. Y eso nos pasa al 90% de las personas. Ajá. Que dice, salgo del colegio y no sé qué hacer con mi vida. No sé por dónde irme, no sé qué camino tomar, si trabajar, si... ¿Qué le puedes decir a esa persona
o a esos jóvenes que se están graduando del colegio, por dónde deben empezar o por dónde deben comenzar para experimentar y saber qué les gusta? Déjame decirte que yo me gradué y no sabía qué hacer. Me gradué de la universidad y seguía desorientado. Entonces, lo que les puedo decir, a ver, mucho piensas que por ser joven, la juventud es una etapa en la que eres incomprendido y no eres entendido. Y es como, o sea, socialmente es súper mal vista, porque es como donde dices, ahí es donde te embriagas, ahí es donde pasan esto, etcétera, etcétera. Pero yo siempre les digo a los chicos, cuando son bastante jóvenes, sí hay que joder, desde luego. O sea, no hay que privarse de esa parte de la vida, porque la juventud es eso. O sea, empezar a experimentar, aprender, conocer, vivir, ¿sí? No querer que te den viviendo, sino tú mismo vivirlo. Entonces yo digo, sí, hay que tener eso, hay que disfrutar esa etapa porque no vuelve. Ya no es solo con que te cases o no, sino que ya llegan más proyectos, más responsabilidades y te vas enfocando a otras cosas. Entonces lo primero sí, jodan, disfruten, entiendan, pero lo segundo, entiendan que la juventud es una etapa también para generar experiencia, ¿sí? Y la experiencia se lo hace a través del ejercicio. Entonces, si quieren lanzarse a hacer su emprendimiento de cupcakes, háganlo. Si quieren empezar a dar su primera charla, hablar de lo que sea, empiecen. Si quieren empezar a construir o hacer algo, ese es el momento. Uno a veces se deja llevar porque necesito un título, porque necesito tal edad, porque necesito esto para llevar. Nosotros empezamos a emprender a los 22 años y la gente nos decía, no tienen experiencia, quiénes son, qué han hecho por la vida, por qué se atreven a hacer algo. Ahora tenemos casi 10 años de experiencia y nos seguimos sintiendo con el mismo miedo de la primera vez. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el inicio y lo otro? Es que nos atrevimos a hacer las cosas demasiado jóvenes. Fenomenal, fenomenal. Yo creo que en este podcast tenemos tantas pepitas de oro para poderles dar tantos consejos, para poder compartirlos con ustedes. Me quedo con el final de Alex, el consejo de hacer. Puedes tener grandes ideas, pero si solamente quedan en tu cabeza, quedarán como ideas. Pero si te pones a hacer, desde empezar a tus cupcakes o lo que tú desees, lo que tú tengas en mente, en el hacer, vas a encontrar cómo ir desarrollando estos sueños hasta volverlos realidad. Muchas gracias por seguirnos. No se olviden de compartir. Si encontraron contenido de valor en este capítulo, compártanlo con todas sus redes sociales. Denle a seguir, porque nuestra intención es poder llegar a la mayor cantidad de emprendedores para poderles impactar, poderles motivar y que puedan continuar en este camino hacia su sueño. Por mi parte, hasta otra ocasión. Chao, chao. Listo. Back to those days I was running